¿En qué están ustedes? ¿De qué están hablando? Hicimos de todo, pero hablamos mucho de tema deuda, de qué puede pasar con las empresas, del Congreso. Hablamos con Graciana hace un rato de la resolución del procurador interino Casal, que no quiere que funcione el Congreso. Yo comenté la iniciativa de Dinamarca y de Polonia, que no van a hacer salvataje de empresas que tengan sede en paraísos fiscales o que evadan impuestos. Es una iniciativa interesante. Yo recibí un mensaje de Alemania donde mencionan la decisión de Dinamarca y le preguntan al ministro de Economía de Alemania qué piensan hacer ellos, si no piensan hacer lo mismo. Es decir, es una iniciativa que ha tenido muy buena recepción, evidentemente, ¿no? Sí, generó mucho debate porque dentro de la propia Unión Europea hay varios países que funcionan en la práctica como guaridas fiscales. Bueno, fundamentalmente Gran Bretaña, ¿no? Sí, Holanda también, Irlanda. También el Benelux, ¿no? Así es. Por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo ordenamos un poco la intervención. Me parece que lo fundamental del día es el anuncio tanto del ministro de Economía de la Nación como del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ratificando la oferta a los acreedores privados. En el caso de la Nación, por la parte de la deuda pública nominal de dólares bajo ley de Nueva York, son 66.000 millones de dólares, y en el caso de la provincia de Buenos Aires un poco más del 10% de eso, son unos 7.000 millones de dólares. El ministro Guzmán ratificó que no va a haber ninguna modificación en la oferta, que la Argentina no va a pagar el vencimiento de hoy vencen 3 bonos por un valor de unos 500 millones de dólares, lo cual tiene un carácter muy simbólico porque 500 millones de dólares está en una escala todavía accesible. Claro. Así como los 250 que vencieron en febrero de la provincia de Buenos Aires. La decisión de no pagar esos 500 millones de dólares es un mensaje inseparable de la oferta de reestructuración general que se envió a la Comisión de Valores de Estados Unidos, y que implica una quita sustancial y un plazo, digamos, de gracia hasta mayo del 2023, sin pagar nada hasta esa fecha. Ustedes han visto que ha habido mucha información interesada. El ministro lo dijo claramente, los bonistas están muy descontentos y van a operar en los medios, y están operando en los medios muy claramente. Pero Guzmán, con mucha tranquilidad, ratificó ya en actos de gobierno lo que me había dicho a mí en el reportaje del domingo. Argentina no puede pagar más y no va a pagar más. Lo cual, digamos, indica una decisión política que por otro lado ha estado presente en todas las manifestaciones del presidente Fernández desde que asumió. Porque una de las cosas que Guzmán explicó es que la pandemia no ha cambiado un tema básico que preexistía, y es que la deuda que la Argentina contrajo en los años de Macri es insostenible, no hay forma de pagar eso. Los bonistas han apelado a distintas variables, una, digamos, de tipo moral, exigiendo sufrimiento, cosa que, digo, buena fe también. ¿Cómo? También plantearon que Argentina no tenía buena fe en esta discusión. Sí, por eso digo, argumentos de tipo moral, pero también apelan a otro tipo de argumentos y están sugiriendo que la Argentina podría ampliar su endeudamiento con el fondo para pagarles a ellos. Esto
tiene un eco a algo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos el Congreso votó un paquete de ayuda ante la situación de la pandemia, que incluye el envío directamente a domicilio de cheques de $1.200 mensuales a muchos millones de personas que se han quedado sin ingresos. Esto fue votado por el Congreso, pero hecha la ley, hecha la trampa. En Estados Unidos, como en la Argentina también, porque este es uno de los rasgos centrales del neoliberalismo, el conjunto de la población está muy endeudado. Hay mucha gente que se ha endeudado para pagar gastos básicos. Es decir, a medida que se iban achicando los ingresos para mantener el nivel de consumo de cosas elementales, muchísimos sectores de la población en Estados Unidos, igual que en la Argentina, se han endeudado. Bueno, aquí en la Argentina las medidas que está tomando el gobierno son muy claras, que es diferir el cobro de esos préstamos. En el caso, por ejemplo, uno de los grandes prestamistas para los jubilados es la ANSES. Y ahora lo pasó a julio. Y se ha decidido postergar varios meses el pago. Sí. Bueno, en Estados Unidos los bancos decidieron capturar esos cheques y cobrarse la deuda que tienen las personas con ellos, en vez de entregarle los cheques a las personas. Es un escándalo eso. O sea que el Estado está pagando los créditos de las personas, pero los únicos que ganan son los bancos. Efectivamente. Qué tremendo. Bueno, los bonistas están tratando de conseguir algo equivalente. Es decir, que el Fondo Monetario le dé más guita a la Argentina y que se la queden ellos. Esto no va a ocurrir, obviamente no va a ocurrir, porque hay el extraño romance, como diría Leonardo Fabio, de la cristalina y el Martín, ¿no? Sí. Sí. Que hasta le podés poner música, como en la última versión del Aniceto, ¿no? Sí. Digo, evidentemente hay un acuerdo muy firme entre la Argentina y el Fondo Monetario, trabajado a través de la relación personal del ministro Guzmán con la directora gerente del fondo, y con una tercera persona que ayer se ha manifestado públicamente. Hola, Horacio. Lo perdimos. Estábamos a ver si lo podemos recuperar. Se nos cortó. ¿Qué momento además? La tercera persona. Sí. Me quedé con la no fue a propósito, Como la novela esa, ¿no? De Graham Greene, El tercer hombre. Sí, no fue a propósito. Estaba contando Horacio que los bonistas le están proponiendo que el FMI nos preste más plata, que todavía estamos discutiendo cómo le vamos a devolver algo que no se le podemos devolver, y que esa plata que nos presten sea para pagarles a ellos. O sea, que le debamos más plata al FMI mientras les pagamos a los fondos buitre. Bueno, eso no va a suceder claramente, y lo que estaba explicando recién Horacio es que hay una relación que se ha construido muy sólida entre la nueva gestión del FMI con Georgina Kristaleva Cristalina Georgieva. Lo dije, fue como murciélago. Como dije, Georgina Kristaleva. Georgina Kristaleva, y es Cristalina Georgieva. Es un quilombo. Bueno, lo recuperamos a Horacio, que lo va a explicar mejor que yo. Bueno, no, lo que estaba tratando de decir cuando se cortó la comunicación es que en esta extraña pareja de Cristalina y el Martín, hay una tercera persona que se manifestó ayer, que es Alicia Bárcena. Alicia Bárcena es una economista mexicana que es la directora de la CEPAL, que es la Oficina Regional Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Alicia Bárcena ha participado en el relacionamiento de Guzmán con Georgieva. Ella es amiga personal de Georgieva y tiene muy buena onda con el gobierno argentino. Digamos, inicialmente
con la vicepresidenta Cristina Fernández, y luego, digamos, con el actual gobierno. Y ayer la CEPAL dijo que la propuesta argentina era audaz, responsable y oportuna. Claro. Apoyando la propuesta argentina, y explicitó que es imprescindible que la Argentina tenga recursos para poder crecer, porque si no crece ningún país puede pagar. Y son cosas de sentido común elemental que aquí sí incide la pandemia. En este momento están entrando en la consideración pública. En los temas económicos financieros el sentido común en general no entra, y hay lógicas propias que se han aplicado permanentemente en contra de los pueblos. Pero en este momento tiene alguna medida de cambio en una situación que es extremadamente grave. Durante muchos años, cada vez que había algún episodio dramático de la economía mundial, se decía: es la peor crisis desde la depresión de 1930. Ustedes lo habrán escuchado hasta el cansancio. Sí. En la crisis del 2008, en el tequila del 98, en la crisis de los asiáticos del 94, en la crisis del petróleo del principio de los 70, siempre se decía: es la peor crisis desde 1930. Bueno, esto cambió. Ahora se está diciendo que lo que está ocurriendo en la economía mundial es peor que la crisis de 1930. Lamentablemente se ha superado una marca que parecía inamovible y que se pensaba que con la globalización no iba a ser posible que se repitiera una situación de esa característica. Bueno, no solo se repite, sino que es peor. E incluso, desde el punto de vista económico, la situación es más grave que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron mundiales. Involucraron a un número reducido de países importantes desde el punto de vista económico, pero un número reducido de países, de un par de docenas de países. En cambio ahora, esta crisis es global. Digamos, es la gran paradoja de una crisis que pone en evidencia los límites de la globalización y al mismo tiempo es la máxima expresión de la globalización. Claro. Esta crisis no hubiera sido posible sin la globalización. Por eso se habla que esta epidemia también de alguna manera va a cambiar un poco el mundo, la geopolítica, no tanto por sus consecuencias clínicas, ¿sí? Donde a lo mejor algunos cientos de miles de víctimas fatales o incluso algunos pocos millones, que son las estimaciones que hay actuales, no cambian el planeta, está claro, pero sí todo esto que vos estás describiendo también va a modificar la forma de relacionarse de los países, sin ninguna duda. Bueno, por ahora aparentemente hay una tendencia a una mayor autonomía de las naciones, una revalorización de los estados-nación. Ahora, habrá que ver cómo se desenvuelve, ¿no? Igual, perdón, Horacio. Reacio a los pronósticos apresurados. No, está claro eso. Igual sobre los estados-nación, que es una observación bastante común, yo diría que más que una revalorización de los estados-nación, se está viendo una revalorización de lo local. Porque así como los estados-nación ganaron relevancia con respecto a los organismos multinacionales o a los bloques regionales, que había sido la tendencia de las últimas décadas, dentro de cada país los gobernadores también han ganado un nivel de autonomía con respecto al gobierno central que no había antes de esta crisis, y se ve incluso con medidas como el cierre de fronteras internas y demás, y hasta los intendentes se diría que han ganado autonomía con respecto a los gobernadores. Pareciera que la gente se vuelca a buscar respuestas en lo local, en lo más cercano. Sí, eso está ocurriendo en todos lados. En Estados Unidos hay
una polémica muy fuerte entre el gobierno nacional y varios gobiernos estatales. El presidente Trump está tratando de apoderarse de facultades que corresponden a los estados para tomar decisiones sobre la apertura de la economía. Hay gobernadores que están oponiéndose. Lo mismo está pasando en Brasil, con el presidente Bolsonaro y más de 20 gobernadores estatales. En Brasil, además, hay novedades importantes. El diario El Estado de San Pablo, que junto con La Folha y con El Globo son los 3 diarios más importantes de Brasil, ha publicado una declaración de altos jefes militares de disgusto por el acto de Bolsonaro en el Día del Ejército, cuando participó en una manifestación contra el Congreso y contra la justicia, que se detuvo en la puerta del comando militar de Brasilia, y que se repitió en otros estados de Brasil, también con manifestantes congregados frente a los cuarteles militares, pidiendo una intervención militar contra el Congreso y contra la Corte Suprema. Bueno, esto ha motivado el repudio del Congreso. 22 bloques legislativos distintos han manifestado su repudio a esta posición de Bolsonaro, que además tuvo una casi inserción popular, porque la manifestación ante la cual Bolsonaro hizo su discurso eran 300 personas nada más. No eran 300.000, eran 300. Y además se produjo el repudio de dos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos Gilmar Méndez, que es el miembro del Tribunal Superior que había participado en la decisión del nombramiento de un presidente operacional, que era el general Braga Neto, y de altos jefes militares, que dicen que el ejército de ninguna manera apoya esa ruptura del orden institucional que propone Bolsonaro, y que en cambio están alineados con las instituciones democráticas. Lo cual es un problema serio, porque es algo equivalente a lo que pasó, digamos, en la Alemania de la década de 1930, sin por esto querer comparar a Hitler con Bolsonaro. Esas comparaciones no me parecen muy fructíferas, pero sí en el hecho de que la legitimidad democrática está en manos de un lunático que usa esos espacios de poder legítimo para derribarlos y para ampliar su poder, rompiendo los límites establecidos por la propia institucionalidad. Eso hizo Hitler en la década de 1930, y eso intenta hacer Bolsonaro en la década de 2020, 90 años después. Eso plantea un problema, porque la legitimidad democrática le corresponde a Bolsonaro, que fue electo presidente. Ahora, él no tiene los índices de aprobación que tiene Trump. Trump todavía tiene índice de aprobación que rozan el 50% en Estados Unidos. Bolsonaro no. Bolsonaro está muy por debajo de eso, y la valoración de su gobierno es muy, muy negativa. Y lo será cada día más, porque las medidas de aislamiento social contra las que él se pronuncia son las únicas que pueden poner límite a la expansión de la pandemia, que en Brasil tiene una cuota de enfermos y de muertos muy alta, y que va a seguir creciendo. Y junto con el crecimiento de esas cifras va a crecer el rechazo a las políticas del presidente. Así es. ¿Te quedó algo más, Horacio? ¿O hablamos el viernes? Tenemos que ir al... sí.
Dime. Hablemos el viernes. Dale, bueno, abrazo grande. Codazo. Horacio Berbisky con nosotros, 9:40.